Buenos días para todos. Llegamos al 8 de abril. Bienvenidos al programa Así Amanece en el canal de YouTube Factores de Poder y en la radio web avilaradioonline.com. En Factores de Poder estaremos bajo la dirección y producción de Patricia Poleo y Roberto Betancourt, y en Ávila Radio está el amigo Joel Pantoja. Mi nombre es Ángel Monagas. Me encuentras en Twitter, en Instagram como @angelmonagas, todo pegado. Y mi WhatsApp 0414-631-8141. Hoy es jueves. Perdón, sí, hoy es jueves. Me confundo. Tanta información que tenemos hoy. Como siempre, le damos las gracias a la gente de Banca Amiga, también a la gente de Hyundai, concesionario Hyundai de Venezuela, y a la gente de Sitka, Soluciones Integrales Tecnológicas. Todo el que quiera colaborar con este espacio para mejorarlo, bienvenida es su colaboración a través de paypal.me/caiga quien caiga. Saludos cósmicos a todos los que ven el programa, las bendiciones del Padre Celestial sobre todos y cada uno, y que hoy ese Padre Celestial, porque aclaro, el Padre, cuando yo digo que la fuerza los acompañe, es la fuerza del Padre, la fuerza del Espíritu Santo, que los acompañe, que les dé fortaleza. Ayer hay mucha información, hoy de verdad hay muchísima información, y creo, si no me equivoco, que los titulares de los diferentes medios, tanto la prensa impresa como los portales de noticias, no reflejan la realidad de Venezuela. La realidad de Venezuela hoy es grave. Señores, el pueblo de Venezuela, el tema del coronavirus es quizás el detonante, el que nos está empujando hacia el precipicio. Es grave la situación del COVID. El sistema sanitario de Venezuela es un desastre. Sigue muriendo gente por el COVID. Gente de incluso política, de sectores políticos y de representación. Han muerto alcaldes, han muerto familiares de políticos, el presidente de la Cámara de Farmacia murió un precandidato a gobernador de Carabobo, pero además de eso, el tema, como si fuera poco, el tema económico es terrible. Lo que usted compraba con Venezuela hace 2 meses, con $20, con $100, que los economistas decían que con $250 se hace un mercado, se mantiene una familia. Ya hoy en Venezuela no es así. Es terrible lo que está pasando en materia económica. Ya el dólar se disparó más de 2.100 y pico ayer. Entonces, la situación, la crisis en Venezuela es terrible, pero lo más grave de la crisis, conversaba por cierto con el amigo de Noti Actual, es que no hay, el problema más grave en Venezuela es que no tenemos alternativas. O sea, el régimen es malo, más malo yo creo que imposible. Si se lo propusiera ser más malo, no lo lograría. Todo lo que todo lo que no puede suceder en un gobierno es este régimen, esta dictadura. Pero es que también la oposición, como les decía ayer, negaron que estaban coordinando, organizando. Cuando salieron las informaciones a la calle, ellos decían que eran manipulaciones de los medios de comunicación, afectos al régimen. ¿Quién es el afecto al régimen? Entonces llegamos a una sola conclusión. El chavismo recibe información a lo interno de la mesa de la unidad, de lo interno del G4, porque todo lo que anunciaron lo dijo el chavismo a través de sus medios de comunicación, como también los tiene el interinato. No se pelaron en nada. El problema es que lo que resolvieron es más de lo mismo.
pretenden lavarle la cara a la mesa de la unidad y el G4 y no entienden que allí radica el problema. Venezuela necesita, yo en eso coincido con el Partido Centro Democrático de mi amigo Alaimo, Venezuela necesita relegitimar su liderazgo político. ¿A quién dirige el G4? ¿Tiene Acción Democrática la capacidad en este momento de convocar el país? ¿O es que la tiene el Nuevo Tiempo? ¿O es que la tiene Primero Justicia? Y ni decir voluntad popular, que algunos le dicen voluntad para robar, que prácticamente desapareció del mapa político. Entonces dicen, no, que van a incorporar una sociedad civil. ¿Quién decide eso? ¿Qué sociedad civil? Era necesario, era urgente relegitimar el liderazgo político, consustanciarlo con lo que quiere la gente, con lo que necesita la gente. Hay un vacío. Ayer me decía, y quizá ese sea el título de mi columna hoy, me decía un amigo, entonces vamos a encontrar luz al final del túnel. El problema, queridos amigos, es que ni siquiera estamos en el túnel. Mal podemos encontrar la luz cuando ni siquiera hemos encontrado el túnel. Entonces la gente en Venezuela, la desesperación es mucho peor. Hoy, como ayer, vuelvo a decirle, estamos como aquella película Atrapados y sin salida, una tremenda película de Hollywood, de Jack Nicholson. Bueno, él tiene el papel principal. Así está el venezolano. El venezolano, la única opción hoy por hoy, a pesar de toda la laraca, la bulla, los anuncios que ha hecho el interinato, hoy el pueblo venezolano, la única salida que encuentra es irse del país. No hay, es alcabalas, aeropuertos y puertos, la única salida. Y es triste, porque si no te mata el coronavirus, te mata la crisis económica, pero el problema es que no hay un respaldo de los líderes. Yo pregunto, a lo mejor yo estoy equivocado, a ir a elecciones, porque lo único que falta de lo que anunció, lo que se anunció previamente, que la gente de la mesa de la unidad decía que era una manipulación chavista, lo que falta es el anuncio de que van a ir a elecciones regionales. Ahora, yo ni siquiera los estoy criticando por ir a elecciones regionales con un CNE que no es imparcial, con una Fuerza Armada descaradamente roja, rojita. No, yo ni siquiera los voy a criticar por eso. Los critico por la incoherencia, por decir una cosa, negarla y finalmente hacer lo que decían que iban a hacer. La elección presidencial no está dentro de sus objetivos primarios, es decir, no es punto de honor, lo dijimos en este programa, no es punto de honor y es lamentable, porque en crisis la gente busca esas voces, esas expresiones, esos liderazgos. Europa de los años 40 estuvo en Winston Churchill, el hombre que alertaba, que señalaba, y fíjense cómo ganó como primer ministro en Inglaterra durante la guerra, y al terminar la guerra, la primera reelección la pierde Winston Churchill. ¿Cuál era cuál fue cómo decir, la respuesta que se encontró? El pueblo inglés necesitaba un hombre como Churchill en la guerra, pero después de la guerra, el pueblo inglés dijo, no, ya no necesitamos a Churchill, necesitamos otro. Y Churchill pierde. Después vuelve a ganar, pero primero perdió. El problema en Venezuela es que cuántos años tienen manejando el poder, las influencias, el llamado liderazgo, entre comillas, los que están actualmente en el G4, que van a seguir manejando esa nueva coalición. La van a seguir manejando esa nueva coalición. Entonces, no llega la vacuna, se pagan a los abogados de Inglaterra, que yo estoy seguro que allá hay un guiso, y entonces buscamos un túnel para ver si dentro del túnel hay luz. No lo hay. Yo con esto estoy diciendo que el régimen es malo, más malo, es difícil que sea más malo, Maduro. Pero políticamente
políticamente, dentro de lo que ellos creen que debe ser el poder, ellos están haciendo lo que tienen que hacer. Es decir, ellos están utilizando el poder para mantenerse. El problema es que los enemigos del régimen debieran hacer lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. La respuesta no es una nueva coalición, no es un problema de organización, como lo decíamos ayer, es un problema de credibilidad. Y esto con el COVID, que no llega, la vacuna, que no se ponen de acuerdo. O sea, llegamos a la triste conclusión. Entonces, ¿para qué tenemos un interinato que no puede resolver uno solo de los problemas? Y el más grave que tenemos, el tema del COVID, porque lo que se necesita ahora son vacunas. ¿Para qué lo tenemos? Pregunto yo. Y por eso es que pasarán los años y caemos como en lo mismo. Entonces, políticamente no se hace lo que se tiene que hacer y la gente muriendo, la gente desesperada, la crisis económica y Venezuela sigue no solamente sin ver luz al final del túnel, sin encontrar el túnel. A todas estas, pues vemos las cifras, muertos todos los días. Es gravísimo. Yo le pido a la gente que se cuide. La dictadura lo que está aplicando es una vacuna cubana, que eso no funciona. Y el chavismo está solo en el patio retosando. Ayer ratificó Maduro que van a ir a elecciones. ¿Y cómo pelan ese boche? Pues primero porque empezando que la oposición tampoco va a ir unida, porque habría que hacer primarias, pero hacer primarias en este proceso donde no hay gasolina, sigue el problema del gasoil, aunque se ha resuelto en algunos sectores, pero no sé cuáles, sigue el problema de la inseguridad también en muchos estados. El tema de la guerrilla, miren cómo está el tema ese de la guerrilla, de cómo ahora hay que el ejército va a ir a atacar a la FARC, pero no son la FARC, son los disidentes de la FARC, porque los vivos de la FARC lo que están es utilizando al ejército venezolano. Entonces, de verdad que hay mucha información, mucha noticia con todos estos temas, pero yo les digo, lo único que yo les puedo señalar es que no perdamos la fe. Vi una cosa positiva que anunció Julio Borges, ¿no? Una especie de proyecto de ley para algunos países hermanos se llama, porque de verdad el venezolano en el exterior también necesita de asistencia. Vamos entonces con los titulares de la prensa. Así amanece Venezuela. Así amanece en Factores de Poder con Ángel Monagas. Vamos a ver, aquí tenemos la prensa, vamos a comenzar por el Nacional. Vamos a comenzar por el Nacional. El Nacional señala, recuerde que usted tiene la posibilidad de tener publicidad gratis en Factores de Poder. Hay un link que se llama rewardsfactoresdepoder.com. Hágale clic y usted tiene la oportunidad de tener publicidad en el programa. Por cierto, también me siguen escribiendo con el tema del TPS. Yo les he recomendado a la especialista en formas migratorias, Lisbeth Aldana. Algunos me dicen, el teléfono, todos los días lo doy. 551-258-9416 para los que están dentro de los Estados Unidos. 551-258-9416. Es la esposa de un gran amigo, que es, vamos a decir, del equipo de producción de este programa, mi amigo Marvin Antonio Molina. Saludos a toda la gente de Texas. El Nacional dice, junto con la crisis humanitaria continúan las ejecuciones y torturas en Venezuela. ¿Verdad? ¿Verdad? Aquí hay muertos que no aparecen y que algún día aparecerán. Presidente de Colombia califica de dictadura brutal al régimen de Nicolás Maduro. No hay nada nuevo en eso, ya lo sabemos. El agua y el jabón son suficientes, pero un solo detallito, no hay agua. En Venezuela, agua no hay. Y jabón, muy poco, porque el jabón bueno es en dólares. ¿Y quién lo puede comprar? Muy pocas personas. Estados Unidos y el Banco Interamericano y de Desarrollo destinan $2 millones para ayudar a migrantes. Pero, ¿quién va a manejar eso? Yo de verdad que le pido a las autoridades de los Estados Unidos que
Ojalá le metan el ojo a lo que está pasando dentro del interinato y de estas ONG que manejan los recursos. Porque yo lo que veo cada vez que veo 2 millones de dólares, tantos millones de dólares, tantos, no le vemos el queso a la tostada. Bueno, piden declarar la emergencia nacional por número de muertes de personas. Esto, mire, estigma en cartel. Este es un alcalde de Yaracuy que le empezó a colocar este avisito a todas las casas que tenían COVID. Cualquier parecido con el nazismo, señores, disque socialistas, marxistas, leninistas, comunistas, etcétera, etcétera, y todo lo demás. Esto de colocarle un aviso a las casas con COVID, no sé, ¿ustedes recuerdan cuando los alemanes nazis le empezaron a colocar a las casas de los judíos la famosa estrella de David? ¿Recuerdan? Cualquier parecido con el nazismo es pura coincidencia. El diario 2001 señala, aumentarán impuestos para importar. El Ejecutivo anuncia el incremento de los aranceles para atraer a Venezuela los productos foráneos. Entonces, quién pone orden en esta pega, Dios? El objetivo es captar más ingresos en divisas y proteger la producción nacional. ¿Cuál? No puede ser. ¿Cuál producción nacional, señores? ¿Qué empezar? O sea, yo creo que me sobran dedos de los empresarios que han sobrevivido a esta crisis. ¿Cuál empresa? Es que yo no sé si reírme o molestarme, por no decir la palabra producción nacional. No, no, no. Bueno, acabaron con PDVSA. Lo que más importábamos era petróleo y ya no tenemos. No, no, no. Esto es increíble. Los choferes piden a hora cero para su vacunación. Cariñito por el cumple. Caricuao llega hoy a 46 años de su declaración como parroquia de Caracas. Saludos a toda la gente de Caricuao. Saludos a toda la gente que nos ve en Venezuela. Gente de Machique, me ha escrito bastante. La gente de Machique, sur del lago de Zulia. La gente de Falcón, la gente de Maracay, mi eterna Maracay, el estado de Aragua, la gente de Lecherías, del Oriente, de Margarita, también la gente en el exterior, por supuesto. Pandemia empuja hacia el rebusque, son los titulares del diario 2001. Vamos a seguir con los titulares. El diario La Prensa de Lara. En Venezuela empeoró la crisis humanitaria. Es que es lo que les digo. El problema es que no vemos luz al final del túnel, pero es que ni siquiera hemos encontrado el túnel. ¿Ustedes se acuerdan el túnel del tiempo? Estamos perdidos allí. No encontramos todavía el túnel. Hospitales sin dotación. Esta es la gran verdad. Las poquitas cosas que llegan a los hospitales se las roban, se las llevan. Bueno, son los titulares más importantes del diario La Prensa y una serie de notas locales. Por ejemplo, docentes universitarios de Lara viven en un limbo salarial. Yo a veces, y esta es una pregunta que le hago yo a los educadores, no llegan a $2 de sueldo. ¿Para qué van a dar? O sea, yo sé para qué. O sea, los que dan clases lo hacen por mística. Pero dígame algunos que por la jubilación. ¿Cuál jubilación? ¿Quién se puede jubilar con $2 de sueldo que en los jubilados sería menos? O sea, si en Venezuela, pudiéramos definir, en Venezuela hay esclavitud, existe la esclavitud, y es por los salarios que gana el personal docente, por no decir todo el personal público de Venezuela. Bonos de la patria son un espejismo en plena crisis. Claro, un espejismo, una mentira. El diario El Periodiquito de Maracay, CENIAT ajustó la unidad tributaria. Después de concluido el proceso de declaración y pago de impuestos sobre la renta, el gobierno decidió ajustar el valor de la unidad tributaria que pasa de 1.500 a bolívares 20.000, un aumento del 1.233% en un país en crisis. En un país, miren, ¿sabe qué da dolor? En Venezuela la gente se está muriendo de hambre. Mucha gente ya de clase media que ya no es media. Tienen que comer todos los días lo mismo. Una alimentación deficiente. Las consecuencias de esto lo vamos a ver
a posteriori. Los tratamientos para COVID no tienen cómo asumirlo. Y ¿saben qué es lo triste de todo esto? Se los digo de manera personal. Ver cómo en otros países se bota la comida. Ver cómo en otros países se engorda. Y en Venezuela hay gente que muere por un pedazo de pan, por un kilo de carne, por granos, o sea, fruta, ni decir, eso es un sueño. Lo que le ha tocado vivir a nuestros niños y a nuestros jóvenes es terrible, es terrible. Los que tuvimos la oportunidad de vivir en una Venezuela distinta, lloramos eso, es lamentable por nuestra juventud. Aragua Fútbol Club avanzó en la Copa Sudamericana. Altas temperaturas han generado más de 30 incendios. Anuncian vacunación masiva a partir del segundo cuatrimestre a través de trámites del COVA. Bueno, pero si todavía no se ponen de acuerdo. El país registró 1.114 nuevos contagios comunitarios y un importado. Estas son cifras de la dictadura, no son las cifras reales. Bueno, estos son los titulares del periodiquito. En materia deportiva, el diario Meridiano habla de la Arepa Power. Los criollos fueron protagonistas en la jornada con nueva demostración de poder. Sonaron jonrones de Salvador Pérez de los Reales de Kansas City, Wilson Ramos de los Tigres de Detroit y Pablo Sandoval de los Bravos de Atlanta. Y aquí hay una nota del baloncesto. En la cima, Cocodrilos de Caracas se impone a Llaneros de Guárico con pizarra de 74-68 para sumar su segunda victoria y se convierte en el líder del grupo A de la Superliga que se lleva a cabo en el Parque Miranda. Son los titulares de la prensa impresa. Aquí está un titular, caigaquiencaiga.net, que yo creo que esta serie de titulares reflejan más o menos lo que está pasando en Venezuela. Caigaquiencaiga.net, nuestro portal. La violación de derechos humanos en Yaracuy. Alcalde marca casas de venezolanos con COVID-19 y lo está diciendo el comisionado para los derechos humanos y atención a las víctimas del interinato, el señor Humberto Prado, pero independientemente de que él lo hace a través de esta fundación, un hombre bien preocupado por los derechos humanos. En PDVSA esto es asombroso, asombroso. La más importante refinería que tenía Venezuela en Europa fue vendida a un testaferro del régimen con nacionalidad iraní. Léanlo en caigaquiencaiga.net. Otra noticia. Elecciones presidenciales en Ecuador van a segunda vuelta. Tanto en Ecuador como en Perú pueden ganar amigos de Maduro, aunque usted no lo crea. Ojalá y no pase. Y dígame Tony Bosa pide indexar economía al dólar. Este señor y que es economista, pero como economista es un desastre. Como economista sabe de economía lo que yo sé de astronáutica. Él es el responsable principal de la política económica de Maduro. Ese es su aval. ¿Y Maduro ha sido bueno en economía? Bueno, pregúntenselo a Tony Bosa. Entonces ahora viene a decir que hay que indexar la economía al dólar, pero el problema es que los ingresos no son en dólares. Este es uno de los culpables de lo que pasa en Venezuela, del desastre de Venezuela. No se les olvide su rostro ni su nombre, Tony Bosa, cuando algún día haya justicia en Venezuela. Impactante el semanario El Venezolano. Yo les invito a que lean el semanario El Venezolano de Miami de esta semana. De verdad, Osvaldo Muñoz y el equipo que tiene Osvaldo Muñoz está haciendo un excelente trabajo. Antes de ayer hablé con él. Mire lo que dice El Venezolano. Que esto refleja en parte lo que pasa en Venezuela. Estos y la nada. Estos y la nada. Y desarrolla allí quiénes son los responsables de lo que está viviendo el venezolano. Mientras el juego está trancado. Y también está un artículo nuestro que respondemos allí. ¿Qué pasó con Telesur? Por cierto, aquí hay un candidato a la alcaldía del Doral, Pete Cabrera. ¿Y qué pasó en Telesur? Aquí respondemos nosotros qué pasó en Telesur. Esta semana pues escribimos, nos pidieron un trabajo en El Venezolano y lo cumplimos. Estas son las notas
de caigaquiencaiga.net. También caigaquiencaiga.net trae la columna de Darwin Chávez, Verdades y Rumores. Y fíjense que Darwin Chávez señala en sus titulares, la oposición será relleno en estas elecciones. La oposición será relleno. Por aquí está la columna de Darwin Chávez. Carla, aquí está. ¿Puede la oposición quedar como relleno en la solución a la crisis? Sí. Sí, para mí sí. Lean de todas maneras, no apta para políticos sensibles, tanto la edición del semanario El Venezolano como la columna de Darwin Chávez. Son los titulares más importantes que tiene caigaquiencaiga.net. El Universal, como siempre, muy pro gobierno. Maduro reitera que este año habrá elecciones regionales. Claro, por eso es que a ellos les interesa que el COVID siga siendo desastre, para ellos seguir teniendo a la gente encerrada, y los únicos que puedan salir a votar, porque son los que manejan los churupitos, son los que moviliza la dictadura. Vicepresidenta Delcy dice, reitera que están gestionando vacunación masiva. El Ejecutivo Nacional otorgará bonos especiales, me da risa eso. La Fuerza Armada Nacional envió tropas de acción rápida a la zona fronteriza de Apure. Ahora hay hasta bandas delictivas allí en Apure trabajando, ¿no? Cierto. El diario Últimas Noticias, también del gobierno, de la dictadura. Maduro, tenemos una historia de profunda rebeldía que hay que estudiar, de profunda corrupción. Eso es lo que hay que estudiar. Duque sigue llorando plata a costillas de los venezolanos. El plan Hermanos de Borges busca promover la ayuda humanitaria a favor de Colombia. No, yo creo que el plan, bueno, lo que yo he visto hasta ahora del plan Hermanos me ha gustado. Creo que el venezolano en el exterior necesita muchísima ayuda, sobre todo con los costos, por ejemplo, de las medidas de TPS, tanto en Colombia como en Estados Unidos, se necesita mucha ayuda. Estos son los titulares de Última Noticia. Tal cual, digital.com dice, pico de la pandemia sigue por las nubes. Cifras de la dictadura, 1115 casos. Multiplique esto por 8. Multiplique esto por 8. Y le da más o menos alguna realidad. Dice también, tal cual, que ayer el señor Cabello en su programa, no lo vi, periodistas que cubran conflicto en Apures deben ser considerados enemigos. Oye, qué hombre tan amplio de Diosdado, chicos, su amplitud me asombra. Asamblea Nacional solicitará medidas cautelares para los periodistas Luis Gonzalo Pérez y Rafael Hernández. Pero el problema es que me imagino que lo está haciendo la Asamblea Nacional del 2015. Que existe esa asamblea puro internet. Maduro estima convocar marchas multitudinarias tras superar segunda ola de COVID. Superar. No. Arriaza dice, sin bloqueo habríamos comprado las vacunas que hacen falta. Esto es mentira. Es mentira. No hay bloqueos ni para medicinas ni para alimentos. Si no, señora Arriaza, como toda esa cuerda de árabes, de orientales que ustedes tienen en sus negocios, tanto en Margarita, en el Zulia, en Caracas. Ahora la nueva clase político-económica es árabe. ¿Cómo han hecho para traer los alimentos, esos hipermercados? Vaya usted a Pampatar en Margarita y vea los hipermercados que hay de árabes. Eso es mentira. Ahí no hay bloqueo ni de alimentos ni de medicina. Lo que no hay es acuerdo, lo que no hay es intención, señora Riaza. Bueno, él sabe que nadie le cree. El diario Versión Final del Zulia, el diario plural del Zulia, abre también con el caso del coronavirus. Estudio brasileño muestra efectividad de vacuna china Coronavac contra variante brasileña. La ONG denuncia al menos 13 muertos en un ataque armado en capital de Haití. Presidente de Ecuador remueve a ministro de Salud por problemas en plan de vacunación anti-COVID. Gobierno reitera que este año habrá elecciones regionales. Y esa es la solución del país. Vamos a ver, la OMS, vínculo entre la vacuna de AstraZeneca y coágulos sanguíneos es plausible, pero no está confirmado. Yo ahí estuve de acuerdo que Maduro no dejara entrar esta vacuna.
la AstraZeneca, porque por estas investigaciones que en muchos países la han suspendido y en el propio Estados Unidos la tienen en observación. Lo que me molesta es que estén poniéndole a los bolsas maestros, porque tienen que ser bien bolsa para creer que la vacuna cubana les va a impedir que les dé COVID. Ese es un placebo, eso no está demostrado que es eficiente en nada. Y de Cuba castrista menos. Eso es lo malo. Maduro anuncia gran marcha de antorchas, oye. Las marchas de antorchas, ¿ustedes saben para qué utilizarían esas antorchas? Ministerio Público abre investigación al alcalde yaracuyano que marcó viviendas de pacientes con COVID-19. Cualquier parecido con el nazismo es pura coincidencia. Titulares más importantes del diario Versión Final. El diario La Nación del Táchira. Venezuela llega al piso de los 170,000 casos. Multiplíquelo por 8. El campeón deportivo de La Guaira y Aragua Fútbol Club inauguran temporada 2021 de fútbol rentado venezolano. CENIAT aumenta la unidad tributaria. Aquí está el alcalde de Yaracuy, él cree que se la estaba comiendo. Entonces ya me dijeron que Tarek William Saad, fiscal del régimen, le abrió investigación. Detienen a 10 personas en COVID fiesta en Cordero. Pero chicos, qué cosa. A los bolsas los detienen, pero a Tarek William Saad estuvo en tremendo bonche, sin tapabocas, sin nada. A él no le pasó nada. Murió joven ahogado cuando pescaba en la represa de Caparo, dice el diario La Nación. Los titulares más importantes del diario La Nación. Y continúan los operativos en contra de la piratería en la frontera. Son los titulares más importantes de La Nación. El Pitazo sigue con la noticia de autoridades buscan a 2 policías involucrados en asesinato de la empresaria en Ciudad Ojeda. Bella mujer fallecida lamentablemente. Las claves que implica el nuevo ajuste a la unidad tributaria. Bien interesante este artículo del Pitazo. Y en el Zulia, delincuentes matan a vigilante en el sur del lago. Es que los vigilantes no cargan ni un corta uña, porque ese es el cerebro de este régimen que prohibió a los vigilantes. Los vigilantes ahora son convidados de piedra. Gobierno de Maduro dice inicia entrega del bono guerra económica para pensionados. En guerra están los venezolanos, estamos los venezolanos. Red de mujeres denuncia el mal servicio del agua. Agua en Venezuela no hay. Electricidad, señoras de Corpolé en el Zulia. Electricidad no hay. La gente en Ojeda. Yo le pido al alcalde Leonidas que meta su mano. En Ojeda pasan todo el día sin electricidad. En Ciudad Ojeda, tierra petrolera. Bueno, consiguieron en el Zulia 13 pistas clandestinas. Esta noticia no es nueva. Vamos con el periódico de Monagas. Los 3 titulares más importantes. Argentina en toque de queda nocturno por 3 semanas ante segunda ola. El hombre de izquierda, muy amigo de Nicolás. Dotan de cauchos a mototaxistas de Monagas. Ay, mira, qué populismo. Ya resolvieron su problema. Denle en gasolina, chicos. WhatsApp adapta línea de sticker por COVID-19. Aquí está. Sticker de WhatsApp. Y en el titular de la prensa de Monagas dice, para pacientes COVID-19 habilitan 2 pisos. Bueno, este fue titular también de ayer. No han actualizado todavía su página. El carabobeño de Carabobo, dice, Frente Amplio Venezuela Libre capítulo Carabobo exige un plan nacional de vacunación ya, eso se sabe. Este Frente Amplio que no es frente ni es amplio, ¿cierto? Carabobo continúa en situación crítica, Carabobo y toda Venezuela. Maduro anuncia gran marcha de antorchas, es que Nicolás no las piensa. Gobernación de Carabobo, la gobernación del vampiro, sigue sin garantizar equipos de bioseguridad a sus trabajadores, denuncia el sindicato. En otras notas de Carabobo, está lloviendo en Venezuela. Tribunal ordenó privativa de libertad a Chicha Smith, su hija y otra persona más. Esta noticia todavía sigue siendo muy visitada. Lluvias ponen en alerta al estado Mérida. Por allí les tengo unas escenas de lo que pasó en Mérida ayer en horas de la noche. YouTube y Reddit, las redes que más crecieron en Estados Unidos durante la pandemia.
Venezuela inició tarde y sin transparencia planes de adquisición de vacunas. El sector empresarial está pidiendo que se la dejen traer. Nanay, nanay. Así en Margarita se va con este titular. Denuncian vacunación de dirigentes del gobierno nacional en Nueva Esparta. Esto está pasando en toda Venezuela. La inflación acumulada en Venezuela llega a 155,3%. Delcy dice la vacunación masiva será el segundo cuatrimestre de 2021, los que queden. Estado Mayor de Salud Mariño determina acciones contra avances del COVID. Asamblea Nacional instaló comisión para evaluar reforma a la ley resorte. Más censura, pregunto yo, más censura. Bueno, estos son los titulares más importantes de Margarita. El diario La Voz, un suceso nacional, dice, el 77,5% de los migrantes venezolanos en Colombia no planean regresar a Venezuela. ¿Y para qué? ¿Para morirse de hambre? Pregunto yo. El gobierno aumentó el valor de la unidad tributaria de 1.500.000 a 20.000, de 1.500 a 20.000 bolívares. Este observatorio dice costos de salud aumentaron 36,3%, se queda corto. Y la canasta alimentaria cerró en $289,92, se queda corto. De verdad que se queda corto. También dice el diario La Voz, variante de COVID-19 tiene mayor carga viral. Bueno, señores, estas son más o menos las noticias. Hay mucha información hoy, mucha información en caigaquiencaiga.net. A los que se suscriban, emitimos algunos boletines de informaciones, fundamentalmente del diario Versión Final y del diario El Nuevo País, el del diario El Venezolano News. Saludos a la gente de El Nuevo País. Saludos también a la gente de Ávila Radio Online y a todos los que nos ven por el canal de YouTube Factores de Poder. Hablando de elecciones, entonces se va a necesitar un nuevo CNE. La gente de Ideas de Triunfo por Venezuela, vean ustedes lo que está planteando esta gente con respecto al nuevo CNE. Ideas de Triunfo por Venezuela. Elección de los rectores del CNE venezolano, artículo 296 constitucional. En Ideas de Triunfo proponemos una reforma en el artículo número 296 de la Constitución Nacional, donde se establezca que los candidatos a rectores principales y suplentes del CNE venezolano deberán ser personas con una trayectoria moral intachable, además de no pertenecer ni haber pertenecido nunca a ninguna organización política, tanto en la actualidad así como tampoco en el pasado. Los candidatos podrán ser postulados a través de las universidades públicas y privadas existentes en el país, así como también a través de los distintos entes colegiados de Venezuela. Una vez recibidas las postulaciones por la Asamblea Nacional, se estudiará la trayectoria de cada candidato y se fijará la fecha de una elección nacional de primer grado para la escogencia de los rectores del Consejo Nacional Electoral Venezolano, donde participen todas las fuerzas vivas del país, tales como entes colegiados, sindicato de trabajadores, ONGs y todos los ciudadanos que quieran formar parte de este proceso, resultando como rectores principales los 5 primeros candidatos electos en el proceso y como suplentes los puestos restantes en orden descendiente. De esta manera, estaríamos seguros que reduciríamos de manera considerable el clientelismo político del pasado y nuestro país partiría de una vez por todas hacia el establecimiento de la democracia real que merece nuestra amada Venezuela. En Ideas de Triunfo pensamos que nuestra democracia debe comenzar por la transparencia y honorabilidad de nuestros rectores electorales. Síguenos en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Ideas de Triunfo y conoce más de nuestras propuestas. Ideas de Triunfo por Venezuela. Yo pregunto, ¿eso se hizo para el actual proceso de escogencia de los nuevos rectores del CNE? Que pudiera ser una garantía en este próximo anuncio que va a hacer ahora la nueva coalición sobre el tema electoral. Pregunto yo, no creo. Ahora, vean lo que está pasando a esta hora de la noche, ayer en horas de la noche en Mérida. Bueno, aquí está, les recomiendo el semanario El Venezolano.
Vean esto. El río Albarregas pasa el muro de contención, aguas arriba, y afecta a las viviendas de la Vega 2. Por favor, las personas que logren ver este video, informarle a las autoridades que se necesita el mayor apoyo posible para las familias de esta comunidad. 7 de abril, 9:32 p.m. Eso fue ayer, 7 de abril, 9:32 p.m. Las lluvias están haciendo desastres en Venezuela. Aquí está el hombre. Le abrieron averiguación. Mire cómo coloca la señal. Cualquier parecido con el nazismo es pura coincidencia. Y aquí está en la columna Verdades y Rumores. Joaquín Chaparro del Zulia dice que el virus chino está fuera de control en el Zulia. Y miren, esta es la alcaldesa de Díaz, Margarita, preparándose. Esta es Maricel Velázquez. Ella quiere ser candidata a gobernadora. Tiene varios periodos como esa. Le quiere competir al protector y también a Alfredo Díaz. Vean ustedes esta ridiculez. Vean ustedes. Una vez más, estamos listos, con conciencia, con compromiso patrio para defender nuestra soberanía, nuestra independencia, tal como nos lo enseñó y nos dejó en ese legado nuestro comandante eterno Hugo Chávez. No. Yo creo que los marines deben estar bien asustados con esto. Señores, las bendiciones del Padre Celestial sobre todos y cada uno de ustedes los acompañen. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy en Factores de Poder, canal de YouTube y por supuesto también a través de Ávila Radio Online. Les recuerdo a todos ustedes, los que quieren arreglar el tema del TPS, llamen a la especialista Lisbeth Aldana 551-258-9410. Saludos a todos los que ven este programa, que la fuerza del Padre Celestial los acompañe el día de hoy. Hoy estamos preparando nuestra columna, tengo demasiado material sobre cada estado, se están preparando para las elecciones, no veo ninguna diferencia porque además de que la oposición va dividida, no creo per se en el proceso electoral y creo que el chavismo tiene allí todas las de ganar y de repetir en los desastres que tiene a nivel. De todas maneras, no perdamos la fe, no perdamos la esperanza de encontrar la salida del país. Estaba viendo lo que pasó en Cuba, que también era otra información. En Cuba la gente viene protestando fuertemente. El problema en Venezuela es que, como lo hemos venido diciendo, pareciera que el liderazgo necesita relegitimarse y eso no lo entiende la oposición. Y ojalá los que apoyan a la Mesa de la Unidad a nivel internacional revisen este tema. Apoyar a gente que de verdad tenga arraigo en la población y que se consustancie con la población. De todas maneras, señores, mi nombre es Ángel Monagas, mi Twitter e Instagram @Ángel Monagas, todo pegado. Mi WhatsApp 0414-631-8141. Colabora con este esfuerzo a través de paypal.me/caiga quien caiga. Feliz día para todos.